Muy buenos días, bienvenidos al House View local. Hoy vamos a estar con Martín Polo, como siempre, y con Justina Gediquian, que ya estuvo con nosotros. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola Nico, buen día, hola Justi, buen día a todos. Hola, buen día Martín, buen día a todos, buen día Nico. Bueno, acercándonos a los últimos días del mes de abril, arrancando la época alta de cosecha, vemos en los diarios la cola de camiones que hay por todos lados en los puertos, haciendo cola y fila para poder descargar la cantidad de granos de la cosecha, así que deberíamos estar comprando muchos dólares, Martín, ¿no? Bueno, ojalá. Por un lado el mostrador, sí, vamos a ver cómo está del otro lado, que en la última semana pues, estuvo un poquito más demandado, pero sí, en términos generales, Nico, estamos en la temporada en el cual segundo trimestre, si había que tener un trimestre tranquilo, debería ser el segundo trimestre. Así lo están mostrando los datos con el Banco Central comprando buena cantidad de dólares. Así que bueno, vamos pilotear de todo, pelotear de todo un poquito. Obviamente el título un poco es como siempre provocativo en esta sensación de vivir con lo nuestro, un poco pensando un poco en la estrategia del gobierno de un poco demorar su salida al mercado internacional de deuda. Así que bueno, para eso después Justi nos va a estar comentando qué instrumentos estamos sugiriendo para este periodo. Y como siempre, bueno, cualquier pregunta, consulta, siempre acá estamos al pie del cañón. Buenísimo, bárbaro. ¿Qué te parece entonces? Arrancamos un poco por el lado macro, los datos y qué perspectivas tenemos para adelante. Y después vamos con Justi a ver qué pasó con las tasas y los mercados locales. Perfecto. Bueno, Nico, como siempre, vamos a presentar todo esto que después lo van a tener en nuestro blog de perspectivas.com.ar. Así que bueno, arranco con todo, pongo los anteojos y nos cinturón de seguridad y arrancamos, ¿no? En principio, bueno, vamos a ver estas últimas novedades que tuvimos en este mes en materia económica, ¿no? En principio, esta especie de guía que tenemos para ver cómo. Esperen que voy a tratar de sacar esto para que pueda ver bien. Entonces, esta especie perdón, de guía que tenemos como cuáles son las cosas que nos preocupan, cuáles son las cosas que estamos más bien en alerta y cuáles son las señales positivas, ¿no? Empezando por estas últimas, como lo comentábamos al inicio de esta charla, Nico, la señal positiva es lo que viene pasando en el mercado cambiario con un banco central comprando desde el 2 de enero todas las ruedas compró. Tenemos un buen dato de exportaciones que tuvimos en el primer trimestre. Probablemente esto se pueda consolidar en los próximos meses, considerando los buenos precios internacionales que tenemos. Por otro lado, esta apertura financiera del sector privado, cómo nos está proveyendo de estos dólares que necesita el Banco Central. Vamos a hacer un foco ahí en la evolución del balance cambiario, o por lo menos tratar de responder esa pregunta tan Vox Populi, ¿no? Hoy en día es ¿de dónde salen los dólares? Bueno, como hicimos a lo largo de estos últimos años, siempre vamos a ver, mostrar la rienda corta, a ver por dónde entran y por dónde salen, ¿no? Que siempre esa es la mayor duda. Por otro lado, lo que nosotros consideramos con una luz amarilla, o recuerden, Nico, también que nosotros todos los jueves publicamos nuestro semáforo en el cual semana a semana vamos viendo cuáles son este semáforo mensual, lo hacemos también a lo largo de la semana y en este caso en el análisis mensual un poco donde nosotros un poco estamos un poquito preocupados es, por un lado, el contexto internacional. Ya lo hemos hablado en el House View global en esto, pero bueno, la situación sigue siendo compleja en el mundo, sigue siendo una duda en cuanto a cómo va a terminar la economía global con esta suba del precio del petróleo, cuánto va a impactar en el crecimiento, cuánto va a impactar en la inflación. Eso obviamente nos juega vía el canal comercial, pero bueno, detrás de todo esto también va a estar las decisiones que tomen los bancos centrales y a ver si estamos en un contexto en el cual las tasas de interés globales vuelven a subir. Por otro lado, la señal de atención es lo que está pasando con las tasas de interés. Nico, nosotros en el House View pasado un poco les comentábamos, ¿no? De esta incomodidad que nos da la dinámica de las tasas de interés, si bien desde el sector privado, desde el sector productivo, si quieren, está ese reclamo porque bajen las tasas de interés. Cuando lo vemos en términos macro, en el equilibrio general, que las tasas de interés hayan bajado tan rápido y un poco se alejasen de la inflación, un poco eso nos preocupa, no nos parece una señal que nos dé confort. Por otro lado, tenemos algo que parece
raro, ¿no? Ayer lo comentábamos en el equipo que esta parte fiscal siempre estuvo en verde y parece como que es un verde obligado para el análisis de la coyuntura argentina. Bueno, de a poquito fue pasando una señal de atención. Como siempre decimos, el amarillo es no es ni, es obvio, ¿no? No es ni rojo ni verde, quizás en los próximos meses lo podemos volver a poner en verde, pero si no, la cosa no mejora, obviamente va a empezar a teñirse un poquito más de rojo, básicamente porque por la caída en la recaudación que tenemos y un gasto que empieza a sentir la fatiga de que el ajuste está encontrando su límite. Por otro lado, las señales de alerta están claramente fueron avisadas, ¿no? Estas señales de alerta, por un lado, la actividad económica, vamos a hablar un poquito de por qué se estancó, cuáles son los sectores obviamente más dinámicos y los que más están complicados. Bueno, nos hemos copiado de una frase que no se usa para Argentina, pero sí para Estados Unidos, que es esta especie de la economía en forma de K, digamos, ahí estamos copiando algo que no es tan así, pero bueno, eso hoy es como que se hizo bastante famoso a hablarla con esa letra. Por otro lado, la gran preocupación es lo que está pasando con la inflación de abril de marzo nos volvió a sorprender, no solamente por el número, sino porque estuvo también cada vez más alejado de las perspectivas. Vamos a ver el dato de abril que si bien va a ser un poquito mejor el de marzo, tampoco es para descorchar tanto y a colación de eso también es la dinámica de los salarios, ¿no? Salarios que van cada vez más atrás de la inflación. Obviamente eso, esa pérdida de salario real es una complicación. Obviamente vamos a ver cómo impacta eso también en el nivel de en la confianza del consumidor. También vamos a ver que los datos de empleo tampoco nos están haciendo una sonrisa. Y por otro lado, algo que también está entrando mucho también como novedades, el aumento en la morosidad que estamos teniendo. Todo este combo lo que hace también es que el fenómeno, el trade electoral, que de a poco vamos a empezar a ver, o por lo menos la situación política se empieza a complicar más. Y obviamente cuando en este semáforo vemos más puntos rojos que verdes, obviamente esto para los activos locales no es una buena noticia. Después vamos a ver ahí cómo va impactando. Pero bueno, a los conceptos hay que ponerle datos, para eso llegamos a ese concepto. Y en principio vamos a ver acá analizando el margen, ¿no? Para ver si esto que nos está pasando en abril tiene algo que ver con el mundo, por lo malo o por lo bueno. Acá lo que estuvimos en abril dentro de este panorama complicado de la economía global, incierto, que quizás un poco el mercado se apura a festejar a veces algunas señales, cuando hacemos el balance de lo que va de abril parecería ser como que mejoró en el margen. ¿Por qué decimos que mejoró? Bueno, en principio porque el dólar volvió a debilitarse contra todas las monedas. Fíjense, esto es una buena noticia que contra el real se haya debilitado otro casi un 4%, lo pueden ver en esta línea. Fíjense, el real ya por debajo de los 5 reales por dólar. Recuerden, hace un año estábamos con el real más cerca de 6. Esto es una bocanada de aire para nuestro tipo de cambio real. Fíjense, en el último año una caída del 12,3% no es poco, así que eso es una buena noticia para Argentina. Desde el punto de vista de los commodities, bueno, ayer cuando armábamos este gráfico, el precio del petróleo estaba a 95, 96, ahora ya está en 103. Probablemente esta sensación de abril sea un poco inestable, pero el balance nos da una soja que se está sosteniendo en torno a los $430. Fíjense cómo respetó ese techo, pero bueno, él nos da estos $50 adicionales respecto a un año atrás. Esto es un incremento del 12% que sigue siendo una buena noticia para nuestras exportaciones, no tanto así para el maíz, algo mejor el trigo. Bueno, el petróleo le tocó ahora retroceder, creo que con el cierre de lo que está pasando en el mes probablemente termine neutral. Obviamente no va a ser el salto que tuvimos en marzo, se mantiene ahí expectante. Y por otro lado, bueno, acá ya no están, tenemos la caída del precio del oro, que en las últimas quizás horas está profundizando un poquito. Esto, si bien parece que es más por el lado financiero, cuidado que nos aportó muchos dólares vía exportaciones de oro. Son unos de los grandes ganadores en lo que va de este primer trimestre, cuando vimos el salto de las exportaciones de marzo. Por otro lado, cuando nos vamos a cómo evolucionaron los activos locales, vemos que también en cuanto a los bonos,
Argentina medio que está siguiendo la dinámica que están haciendo los bonos emergentes. Fíjense cómo en enero y marzo, de entre enero y febrero, los bonos emergentes subieron un 1,5% y los bonos soberanos argentinos acompañaron esa tendencia con una suba del 1,7%. En marzo la coyuntura global se complicó, como ustedes bien saben, y los bonos argentinos, los bonos emergentes cayeron un 4% y los bonos argentinos también acompañaron esa tendencia. Es cierto que sufrieron menos que sus pares, pero también fueron golpeados. Y en abril también tenemos esa ventaja en el cual los bonos, en esta recuperación que tuvieron los bonos emergentes, parece un poquito más reta y los bonos locales tuvieron una interesante suba con un alza de casi el 3%. En lo que va del año, los bonos locales suben un 3,2% contra un 0,3% solamente que hacen los bonos emergentes. Donde no hay buenas noticias es en la parte de acciones. Acá hay mucho, tiene que ver la ponderación del índice. Fíjense cómo fuimos a contramano del mundo, lo vamos a ver, mientras que entre enero y febrero las acciones de América Latina subieron un 20%, el Merval nos respondía con una caída del 10%, la antítesis pasó en marzo cuando las acciones de América Latina cayeron casi un 3% y el Merval tuvo un salto del 13%. Y bueno, y en esta recuperación de abril en el cual las acciones de América Latina suben un 3%, el Merval se desacopla y tiene una caída del 1,5%. Si lo quieren ver cómo va el año, un poco ahí llega un poquito las lágrimas, ¿no? Fíjense, América Latina ganando un 20% contra una caída del 5,3% del Merval. Como venimos haciendo habitualmente, bueno, vamos a ponerle un poquito de número a este contexto global, cómo nos impacta esto, hasta dónde llega la sangre o el beneficio para nuestro modelo macroeconómico. En principio, fíjense, los precios de las materias primas son nuestro gran aliado, más allá de la volatilidad que están teniendo en el corto plazo. Fíjense que en lo que va del año, el índice de materias primas, que esto es un índice ponderado por lo que pesan cada uno de los commodities agrícolas en nuestras exportaciones. Tengan en cuenta que más o menos este índice representa el 40% de las exportaciones totales, así que es una señal para seguir cualitativamente. Obviamente no es lineal, pero sí nos es un buen consejero a la hora de ver la dinámica de nuestras exportaciones. Como ustedes pueden ver, el saldo, el índice de precio de materia prima en lo que va de abril ya sube un 3,8%. Obviamente esto es promedio contra promedio, por eso no nos da igual a la tabla que les comenté anteriormente, que era más entre puntas. Pero en promedio el índice de materias primas sube casi un 4%, impulsado por energía, un poquito menos del agro y metales. Ahí la caída del oro le juega en contra. Sin embargo, cuando lo comparamos respecto a un año atrás, los índices de precio de materias primas están un 25% más caro y siendo, si quieren, vamos más a lo terrenal, que es el impacto en los precios agrícolas, tienen una suba del 15%. Esa es la buena noticia. Después seguimos con esta, para nosotros, mala noticia en la película, buena noticia en el margen, que es lo que está pasando con la competitividad del tipo de cambio. Para nosotros es un driver para la economía local, por más que nos quieran convencer que no lo es. Fíjense que en lo que va del mes tenemos esta buena noticia, ¿no? El tipo de cambio mejoró un 2,5%, solamente un 0,3% contra Estados Unidos. Acá esta mejora tiene nombre y apellido, que es la apreciación que tuvo el real brasileño. Por eso fíjense que contra América Latina, que esto es muy ponderado por la participación de Brasil, sube un 3,7%. Cuando vemos la película del tipo de cambio real, vemos que en lo que va del año cayó un 10%. Obviamente estuvo un poquito contenido por la debilidad que tuvo el dólar. Fíjense que contra Estados Unidos estamos un 13,3% abajo. Y si lo comparamos contra un año atrás, fíjense que el tipo de cambio real multilateral apenas está un 3% arriba. Cuando lo vemos contra Estados Unidos ya estamos un 3,3% abajo, ¿no? Es decir, cuando uno quiere ver el tipo de cambio real, digamos, clásico que vemos solamente contra Estados Unidos, vemos que, para decirlo de otra manera, la inflación en Argentina se comió toda la suba del tipo de cambio, ¿no? Entonces eso es una señal para nosotros es una señal, no sé si de alerta, sí de preocupación, sobre todo por la dinámica que va teniendo y sobre todo porque también, fíjense que si nos vuelve a pasar otro periodo de inestabilidad global con el dólar
fortaleciéndose como pasó en marzo. Bueno, obviamente esta mejora que tuvimos en este último mes vuelve para atrás y es probable que podamos volver a los niveles de previa salida del cepo para personas físicas. Entonces, eso es, en el margen, les insisto, es algo bueno porque evitó esa caída, pero bueno, detrás de toda esta apreciación cambiaria que tenemos es la dinámica de la inflación, ¿no? Del IPC nacional, como yo ya vamos 11 house views en el cual volvemos a decir que la inflación se aceleró, digamos, vamos buscando la onceava excusa para explicar que la suba de la inflación no es para alarmarse. Básicamente, un poco acá nosotros somos un poquito más preocupados de lo que parece el consenso en cuanto a la dinámica inflacionaria. Fíjense que esta escalerita, bueno, es cierto que en cada uno de los meses tuvimos algunos componentes, quizás como nosotros siempre insistimos acá, el outlier fuera esta inflación, esta parte que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado, en el cual la inflación cayó muy rápido y ahí el gobierno, o por lo menos el consenso, sacó mucho pecho en que el proceso de inflación estaba terminado, o por lo menos ya se le había ganado a la inflación, y era solamente esperar a que empiece el 2026 para ver la inflación por debajo del 2% mensual. Bueno, como ustedes saben, eso no pasó, y no solo no pasó, sino que fue por el camino inverso. Acá tenemos el dato de lo que pasó en abril. Nosotros en el House View pasado le veníamos comentando que marzo nos estaba dando un poquito alto. No, no sé, no es que nos daba, porque nosotros no relevamos precios, pero sí las proyecciones nos daban un poquito más arriba de lo que decía el consenso. En ese momento estábamos en 3, que hubiese sido también un mal dato. Recordamos, venimos enero, febrero en 2,9, el 3 era esperable, bueno, dio por encima, e incluso si lo reponderamos por como lo deberíamos reponderar, que es con la ponderación más de servicios, hubiese dado 3,6%. Atención ahí, el gobierno puede medir el IPC que quiera, ¿no? Básicamente está en todo su derecho, el tema que sea más representativo, ¿no? Entonces, si hacemos un índice de precio con una canasta vieja, obviamente los resultados, el diagnóstico que nos va a dar eso, quizás nos equivoquemos, porque después nos sorprendemos que el consumo no repunta y que los ingresos de las familias vienen cada vez peor. Bueno, básicamente, evidentemente, la ponderación o el índice que estamos usando no es del todo representativo, pero cuestiones técnicas al margen. Lo cierto es que la inflación de marzo vino bastante por encima de lo esperado, un salto del 3,4%. Fíjense que el gobierno un poco venía un poco atajándose esas balas que le iban a entrar en cuanto a la suba del precio del petróleo, el tema educativo y demás. Eso se ve acá. Fíjense, educación, esto, digamos, esto se los comento, ¿no? O sea, sabíamos que educación todos los marzos sube, o sea que cuando uno estimaba una inflación del 3% ya sabía que educación iba a subir, ya sabía que los precios de la nafta habían subido. Lo que no sabía era que el resto de los bienes subieron más de lo esperado, y ahí está el punto que nosotros queremos hacer. Por eso la inflación pasó al 32,6%. Acá ustedes lo ven en esta dinámica que está teniendo los precios, y acá lo muestro acá. Fíjense la inflación core, ¿no? Casi del 1,5% que teníamos en el tercer trimestre del año pasado. Esta escalerita al 2,6, 3,1, 3,2, no es como para decir, pasa esto una vez que licuemos el efecto del precio del asado, la inflación se derrumba. No, cuidado, nosotros creemos que este proceso de desinflación va a ser lento. Obviamente, a medida que es cada vez más lento, nos empieza a jugar sobre las expectativas, la inercia aumenta, y bueno, todo ese proceso de desinflación puede demorarse. Por eso es muy probable que la inflación de este año pueda terminar siendo más alta a la inflación del año pasado, lo cual es una sorpresa si nos paramos como lo pensábamos hace 3 meses atrás. Recuerden que el presupuesto planteaba una inflación de casi el 10%, está bien, en promedio. O sea, fíjense cómo tenemos que recoger el barrilete en cuanto a ese diagnóstico. Así que tema de inflación, pulgar para abajo. Los datos de abril nosotros lo estamos estimando en 2,6, pero no nos sorprendería que dé más alto, incluso más cerca del 2,8, 2,9. Vamos a ver cómo termina. Los datos de la tercera semana no fueron buenos, o por lo menos esa licuación de algunos precios que se esperaba no está haciendo a la velocidad
que ni se desea ni que se esperaba, ¿no? Así que abril otra vez va a ser un dato complicado, va a haber que explicarlo bien, a ver por qué. Esperemos después que la expectativa para mayo sea un poquito mejor. Creemos que ahí sí va a bajar del 2,5%. También vamos a depender un poco qué es lo que pase a nivel internacional. Pulgar para abajo para la inflación, ahora vamos al otro, pulgar para abajo para el nivel de actividad. Fíjense que también, como lo tenemos que explicar mes a mes, en el House View pasado nos tuvimos que un poco sorprendidos por la suba que había tenido el nivel de actividad en enero, lo cual era medio raro, ¿no? Por los indicadores que uno venía viendo y sale el EMAE y nos muestra que la actividad había alcanzado récord. Bueno, ya saben después cómo el gobierno sacó pecho con esa dinámica y bueno, así como sacan pecho, después tienen que esconder la cabeza, básicamente porque el dato de febrero fue definitivamente malo, ¿no? Una caída del 2,6% respecto a enero, que yo ahí no haría un drama por esa caída, a mí me gusta ver más la tendencia de que está mostrando el nivel de actividad, porque es probable que los datos de marzo hayan sido mejores, seguramente dentro de un mes, cuando nos encontremos, esta línea va a ser una subidita, pero en términos general lo que les quiero mostrar es que la economía desde febrero del año pasado está estancada. Por eso el último weekly nuestro fue los costos de esta inflación. Le está costando a esta actividad poder repuntar o este contagio que pueden tener los sectores más dinámicos, que bueno, dejemos pesca a un lado, no por ser peyorativo, sino por el peso, ¿no? Pero concentrémonos en minería, en el agro y la intermediación financiera, que ahí está un poquito más dudosa la dinámica, pero bueno, entre minería y agro no logran un poco hacer ese spillover o ese efecto derrame sobre el resto de la actividad. Vemos el caso en febrero fue muy elocuente la caída de la industria, no, tampoco es un tobogán, por más que cuando abrimos industria hay fuertes caídas, este 5,7 parece un poquito exagerado, la industria está cayendo, pero no me parece que a esa tasa esté todo el año. La construcción está floja, el comercio está flojo, fíjense cómo son todas estas actividades muy urbanas, muy trabajo intensivo, ¿no? Entonces pues ese nivel, ese mal nivel de actividad, ese estancamiento en el nivel de actividad nos pega por dos frentes, ¿no? Dijimos pulgar para abajo de la inflación, pulgar para abajo de la actividad. ¿Qué nos genera la inflación sobre el mercado laboral? Bueno, caída del salario real. Ayer hubo cierto debate a ver para dónde van los salarios. Los datos son elocuentes. Acá tomamos el salario real del sector privado registrado como para tener un termómetro. Ustedes saben que el INDEC mide lo del sector público también y un no registrado. Nosotros, como ya les dijimos, no hacemos un trabajo de consultoría económica, simplemente unimos la información que tenemos para darles un diagnóstico un poquito más preciso de lo que estamos viendo. Y es cierto que números más, números menos, el salario real en Argentina está cayendo. Con este nivel de inflación es difícil para los salarios acompañar, pero la mala noticia que tienen adicionales es que el empleo también está cayendo poquito, ¿no? No exageremos, quizás acá los datos, los ejes un poco parecen mostrar más grave de lo que son, lo pongo entre comillas, ¿no? Siempre los datos de empleo hay que mirarlos con mucho cuidado, pero la sensación más que la sensación, los datos son que el mercado laboral en el mejor de los casos no tracciona, en el caso más realista, si quieren, está tirando para abajo y eso es una mala señal para el consumo. Que caiga el consumo, que caiga la actividad, obviamente para los bancos que el año pasado tuvieron un boom de crédito, fíjense cómo el crédito al sector privado en total del activo de los balances de los bancos voló, se duplicó, del 22% saltó al 46%, en un contexto en el cual pasaron todas las cosas que hemos visto en estos últimos 11 meses con materia política, económica, social y demás. La morosidad se disparó, se disparó, ¿no? Un 7%. Incluso tengan en cuenta que el dato de enero que publicaron en febrero lo volvieron a revisar al alza, o sea, probablemente cuando publique en marzo, si cumplen la regla de los últimos informes, probable que este 6,8 sea más cerca de 7. Vamos a ver, cuando vemos también la irregularidad por
cartera, vemos que la familia ya llega al 11%, pero también están padeciendo esa morosidad las empresas. Por lo tanto, son cuestiones de las señales del nivel de actividad que nos están preocupando. Por otro lado, la derivación de todos estos pulgares para abajo que les estoy comentando se reflejan en índices que el año pasado nos acompañaron para ver el ciclo, ¿no? Que nos acompañaron para ver el ciclo político, por eso ahora los volvemos a mostrar como un indicador de termómetro de la calle. Y si quieren, la peor noticia que tuvo que digerir, que tiene que digerir el mercado para un poco empezar a darle forma a ese trade electoral, es la caída en la confianza del gobierno. Tuvimos un derrumbe en abril, una caída del 12,2%, que estamos usando la información de la Universidad de Itela para eso, que tan bien nos dio el año pasado, así que equipo que gana no se toca en ese sentido. Entonces, bueno, estamos a nivel de caída del gobierno de prácticamente lo mismo que tenían, un poquito más arriba de lo que tenían a fin de cuando tuvimos las elecciones del año pasado, la derrota en provincia de Buenos Aires. Si quieren la parte buena, si lo comparamos contra otros gobiernos, todavía sigue siendo alto el apoyo del gobierno para lo que pasó de este periodo, así que digamos, esa tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es lo que está pasando en el margen, como les digo, con esta dinámica de actividad, precios y demás, cómo está impactando en la confianza del gobierno. Probablemente también ahí tengamos alguna cuestión política en el medio, que obviamente en este espacio no nos vamos a ocupar de eso. Pero por otro lado, también vemos cómo la confianza en el consumidor, un indicador más errático, si quieren, es más de termómetro que tenemos, que también, fíjense, se condice con esa caída en la confianza del gobierno. Es decir, lo que queremos decir con esto, Nico, es que dado todo este contexto de la economía más real, más lo que está en el bolsillo de la gente, bueno, esto empieza a dar una señal mala para el consumidor, y eso obviamente se va a arrastrar para la confianza del gobierno. Es decir, por más que tengamos una oposición muy atomizada, si el gobierno no logra encauzar la variable de la inflación y de la actividad, obviamente estos números van a ser cada vez más complejos, y eso va a ser un lastre un poco para los activos locales. Otra de las cuestiones, no quiero ser tan detallista en los casos, pero sí la dinámica fiscal tenemos que seguirla, lo hacemos siempre obviamente, pero acá tenemos una regla muy, digamos, demasiado clara en cuanto a que toda caída de la recaudación va a ser compensada con una caída en el gasto, ¿no? Así es, la verdad que es una regla fiscal, es matemática, ¿no? Lo que tenemos que ver es por qué cae la recaudación, si podemos ver que sea transitoria o permanente, y cómo hace el gasto, para cómo se la rebusca el gasto para que no caiga más del 5%, ¿no? O por lo menos para que logre compensar esa baja en los ingresos. En principio, dentro de esta caída en la recaudación hay una parte, sí, de menor presión impositiva, que es la caída, los menores derechos de exportación. Ahí se combina menores alícuotas, y también recuerden, todavía estamos pagando un poco las esquirlas de aquella eliminación de retenciones durante septiembre. Cada vez que veo ese dato, es decir, cómo jugó fuerte el gobierno con esa medida. Todavía lo estamos viendo incluso en los resultados del mercado cambiario. Por otro lado, cómo lo compensó también, tuvo otros ingresos, ¿no? Que le compensó esa caída en la recaudación. Cuando vamos a todos los demás componentes de la recaudación que tienen que ver con la actividad, bueno, flojos, ¿no? El IVA, ahí ese 10% de caída del IVA, tengan en cuenta porque también está el IVA aduanas, ¿no? Y eso impacta con la caída de las importaciones, me lo arrastra. Pero la caída del IVA, si quieren, IVA DGI, o como llamábamos antes, será menos del 3%, ¿no? Pero fíjense cómo se condice también con la caída de los salarios, perdón, de los ingresos por seguridad social, que son todo el mercado laboral, caen al 4%, el impuesto al cheque al 3%, y otros impuestos que caen al 5%. Bueno, dan todo ese panorama de que hace 8 meses que la recaudación tributaria no sube, en un contexto en el cual obviamente está asociado a esta debilidad de la actividad económica, y un poco eso está compensado, bueno, esto en el caso de los ingresos que tuvieron en enero,
que tuvimos esos ingresos extraordinarios, un poco que compensó esa caída en la recaudación. Del lado del gasto, fíjense que el gobierno sigue a rajatablas tratando de lograr ajustes del gasto cotidianos, ¿no? Transferencias a provincia un 40%, los gastos de capital un 30%. Lo único que está subiendo un poquito son los subsidios, que lo tuvo que subir un 15%, pero el resto se la va arreglando, ¿no? Tenemos acá esta ventaja que muestra el gobierno con esa disciplina de seguir manteniendo el equilibrio fiscal, pero yo les prometí, un poco el punto era que cuidado que hay que vigilar los datos fiscales, no solamente por la recaudación, sino también porque cuidado que esta caída en el gasto del 5% tiene su ayudín. A esto me ayudó nuestros amigos de Empiria que me proveyeron estos datos. Fíjense cómo en marzo aumentó la deuda flotante. Obviamente no es la primera vez que pasa, pero es un factor en el cual nos obliga a mirarlo de cerca, a ver si este resultado fiscal que está mostrando el gobierno no tiene algunos vicios, lo pongo entre comillas, como para que dé mayor, que sea más holgado de lo que parece, ¿no? Es un factor de que lo vamos a tener que seguir de cerca, ojalá que esto se revierta, pero bueno, estamos obligados a contarle todos los datos. Y ahora sí, vamos, Nico, si querés a la parte más positiva de esto, qué es lo que pasa con el balance cambiario, un banco central que está comprando, fíjense ahora esto cómo va palo y palo con la recaudación del agro, vos recién mostrabas o comentabas al principio de la cantidad de camiones que hay para descargar los granos, bueno, eso pasa siempre a esta altura del año, no es sorpresa, pero fíjense que sí, está claro acá que el Banco Central tiene espasmos de mayores compras de dólares, básicamente porque esta línea que vemos acá, que estos son todo lo que no tiene que ver con el agro, cuando me salta un poquito es el Banco Central se embucha y después obviamente el saldo es más, si quieren, más neutral. La buena noticia es que dejó de ser muy negativo y el Banco Central como que se aprovecha de todos los dólares del agro. En ese contexto tenemos un tipo de cambio que sigue planchado, o bueno, tuvo un repuntecito en estas últimas ruedas, con el dato de ayer, un poco si quieren la anécdota, vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero sería la primera vez en el año que el dólar termina por encima del mes anterior. Algo que parece, si lo hace por poquito, suponemos, pero un poco marca la peligrosidad. Ustedes saben cómo lo pienso yo, que si este 1350 que tocó me parecía algo más peligroso que saludable, ¿no? Cuando vemos por dónde compra el Banco Central, lo que hacemos siempre, y acá me quiero poner un poquito porque también hay mucho debate, cuánto es la FAE, nos hacemos las cuentas, a ver, no demandaron 2.000 millones los argentinos, demandaron mucho menos, bueno. Vamos a hacer los números y por lo menos para mostrarle toda nuestra experiencia en análisis de los datos. No, nosotros lo que tenemos que determinar acá es el Banco Central cómo hizo para comprar 1.100 millones de dólares en enero, 1.600 en marzo y lo que está dando abril casi 2.600 millones. Todo lo que es abril es estimado porque no tenemos los datos, hasta marzo son datos oficiales. Cuando ustedes vemos, si quieren nos concentramos en lo que pasó en marzo, vamos a la película global. Hay datos en los cuales no podemos escapar, digamos que acá no hay discusión, que cuánto es el superávit comercial liquidado, de cuánto es el déficit en los servicios reales y en los pagos de utilidades, y cuántos son los ingresos por préstamos y ED. Después lo pongo en esa última parte que ustedes ven de FAE, que sería la dolarización y otros ajustes, los hacemos por todos los vaivenes que tienen los registros del mercado cambiario cuando ustedes, por ejemplo, compran un viaje y después lo pagan con la tarjeta de crédito al mes siguiente o cuando termina el mes. Entonces ahí surgen problemas de doble contabilización, por lo tanto lo hacemos como un residuo. Y el residuo marca acá esta buena noticia que nos da un poco el gobierno, como este residual que había sido 2.000 millones de dólares en enero, bueno, bajó a casi 900 millones de dólares en marzo. A nosotros ahora en abril nos está dando un poquito más. Ahí no, acá puede ver la falla puede ser o bien porque el Banco Central compró menos, o bien porque el saldo de bienes es más alto, o bien porque los préstamos ingresaron más préstamos de los estimados, o bien el déficit en servicios reales es un poquito más bajo. Pero va a andar por ahí. No se mareen por los números de cuánto es. Lo importante, más o menos el promedio, es que tenemos que absorber una salida neta de capitales por mes más o menos de 2.000 millones entre entre servicios
y dolarización de carteras. Mientras tengamos un superávit comercial elevado y sigan ingresando dólares por préstamos, esto el Banco Central lo va a aprovechar para seguir comprando dólares. Por eso, como ustedes pueden ver en el gráfico de al lado, tenemos 7.000 millones de dólares que compró en lo que va del año, 8.000 millones de dólares vienen del saldo de bienes, 10.500 millones de dólares por la parte de préstamos. Obviamente, fíjense cómo lo comparamos contra el año pasado, la mejora, y obviamente Dios te da, Dios te quita en el caso de la FAE, cuando teníamos una salida neta de casi 6.000, cuando el año pasado por este concepto teníamos un ingreso de 1.700. Acá no me quiero detallar más porque me quedan 4 minutos que le prometí a Justi para que tenga su espacio. Simplemente acá lo que les quiero marcar, Nico, que cuando explicamos de dónde viene esta mejora en el saldo comercial, no fue el agro, ¿no? Ustedes cuando ven que el agro liquida mucho, sí, chocolate por la noticia, tiene que liquidar mucho porque es a esta altura del año es donde tiene que liquidar. Incluso vemos que en lo que va del año está liquidando a menor ritmo de lo que lo hacía el año pasado. Y recuerden aún que aún el año pasado, estos son datos del mercado cambiario oficial, recuerden que hasta marzo tenían el 20% que lo liquidaban por contado con liquidación. O sea que la liquidación del agro en lo que va del año tiene tinte de floja, ¿no? Parte puede ser porque haya una demora, parte puede ser porque haya una retención de esa liquidación, o parte puede ser que se jugaron, adelantaron todo allá por en septiembre, cuando liquidaron casi 9.000 millones de dólares. Eso es, si quieren, algo para que estamos obligados a comentarle. Después tenemos lo que, digamos, esta fortaleza en la cual el gobierno hace mucha propaganda en cuanto a que nos van a llover dólares por la minería y el petróleo. Eso es cierto, nos están entrando bastantes dólares. Fíjense que la minería trajo 1.500 millones de dólares más, un 87% más. La mala noticia que tengo ahí es que es todo precio, ¿no? Si el precio del oro empieza a pegar la vuelta, estos números van a empezar a ser menos efervescentes. Y por otro lado, algo que sí puede empezar a dar más es lo que está pasando con el balance energético, que en lo que va del año no mejoró tanto, ¿no? No, digamos, tuvo una mejora, es cierto, pero tampoco es que es el gran culpable. Lo que sí tenemos acá es una buena y una mala. Por otro lado, las exportaciones, que no dependen de estos tres componentes, mejoraron un 21%, es una buena noticia. Recuerden también que acá puede estar sucio de la parte que podían liquidar afuera el año pasado y ahora lo tienen que liquidar en el mercado cambiario. Y por otro lado, este olorcito a recesión que un poco le veníamos comentando, y cómo impacta en la Simpo que haya caído un 12%. Para terminar con esto, simplemente les quiero mostrar, perdón, es el ingreso por préstamos financieros, que sigue siendo muy fluido. Y acá vamos a esta explicación que siempre tenemos. ¿Cómo puede ser que el Banco Central compra y las reservas netas no suben? Bueno, ahí hay que hacer una cosa. Las reservas netas están mejorando de a poquito, pero el dato de abril no fue malo. Mejoraron 1.500 millones de dólares, básicamente porque hubo pocos pagos de deuda, que es lo que un poco lo complicó en enero. Y por eso es que la foto de este, o por lo menos el balance de lo que va del año, está esa cuestión, ¿no? El Banco Central comprando 7.000 millones de dólares y las reservas netas apenas subieron 1.000. Bueno, básicamente porque tuvo que ir pagando deuda, algo que el gobierno bien hace, pero bueno, no está esa fluidez. Ahí un poco la crítica, a ver si por qué no sale al mercado internacional y se ahorra un poco esos dólares. ¿Por qué se los ahorra? Y bueno, porque más allá de esta mejora que tenemos, fíjense que todavía las reservas netas siguen siendo un factor, un camino que tienen que seguir regando esa plantita. Le falta, recuerden que estamos en la mejor época del año y el Banco Central tiene que comprar todo lo que pueda, como para un poco dar esta señal. Voy acá rápido, así termino. Me quedan muchas cosas, bueno, ya fue. Pero un poco para cerrar con esto y darle pase a Justi, en el sentido de por qué creemos que el riesgo país en Argentina está lateralizando y por qué cuando leen nuestros informes, somos un poquito más amarretes en esa baja del riesgo país, porque hacemos este balance en todas estas noticias que les estoy comentando. Por un lado, lo que nos hace subir el riesgo país, que es la dinámica inflacionaria, actividad, empleo,
la calle, le ponemos, si quieren, la confianza en el gobierno. Son todas esas cosas que ensucian un poco el panorama para los activos locales, en contraposición con la buena letra que está haciendo el Banco Central, con la buena letra que está haciendo el Tesoro, aunque ahí con algunos asteriscos, y también con esta agenda de reformas que promete el gobierno como un incentivo para esta nueva Argentina que se viene, en el cual más mercado y menos Estado puede ser bueno para los activos argentinos. Nico, me quedo sin tiempo y no quiero sacárselo más ajuste, así que eso, por lo menos Buenísimo. los conceptos más rápidos fueron esos los que les quería dar. Y bueno, de última tienen todos nuestros informes semanales en los cuales podemos verlos cómo pensamos. Genial, buenísimo, Martín. Vamos con Justi. Entonces, mientras va subiendo la presentación, Justi, hago un solo comentario. Hace 10 días, junto con parte del equipo de CON, estuvimos reunidos con el Fondo Monetario, que acaba de aprobar el programa, y de alguna manera el norte que le puso el Fondo Monetario al gobierno es juntar 8.000 millones de dólares en las reservas, ¿no? Esto lo ve viable tanto el fondo como el mismo gobierno. Claramente tiene que aprovechar estos 2, 3 meses para acumular un poco por demás y poder llegar cómodo a esas metas. Pero bueno, vamos con Justi, así no le quitamos más tiempo. Dale, gracias Nico, gracias Martín. ¿Pueden ver bien ahí la presentación? Sí, Sí, perfecto, Perfecto. Justi. Bueno, voy a empezar haciendo un repaso completo de lo que estuvo pasando en los mercados durante el último mes. Voy a arrancar hablando de soberanos, después vamos a tratar de descomponer cuáles son los distintos factores que explican la dinámica del riesgo país en el último tiempo, después vamos a pasar por corporativos, tocamos un poco también subsoberanos y bueno, después vamos a hablar un poco de la licitación que tuvo lugar el día de ayer y después vamos a cerrar con las curvas locales y cuáles son los activos en pesos que estamos recomendando. Así que bueno, empezamos con soberanos. Bueno, el riesgo país ayer tocó los 584 puntos básicos y viene subiendo unos 50 puntos básicos respecto de la semana pasada. Para poner esto en perspectiva, bueno, tocamos mínimos en enero en torno a los 480, pero desde ahí el riesgo país viene subiendo y bueno, en este sentido tratamos de descomponer un poco cuáles son los factores que explican esta suba del riesgo país y por qué no logra romper esa barrera de los 500 puntos básicos de forma sostenida. Y bueno, lo que estamos viendo acá, que un poco lo adelantó Martín recién, es que hay una combinación de factores externos e internos y para entender mejor el origen de este movimiento, nosotros lo que hicimos fue descomponer el riesgo país en dos componentes. Por un lado, el componente externo, que lo aproximamos con el spread de los bonos high yield triple C norteamericanos sobre los treasuries y esto refleja el apetito global por crédito de alto riesgo sin tener en cuenta los factores locales. Y por otro lado, también tenemos el componente local puro, que lo que hicimos fue medirlo con el spread del G35 sobre el ENVI LATAM, que eso básicamente descuenta tanto el rendimiento de los treasuries como el riesgo propio de la región y de esta forma dejamos aislado lo que es puramente local. Y bueno, ¿qué pasó desde enero? Bueno, el spread de los triple C norteamericanos pasaron de 5,8 a cerca del 7%, esto claramente traccionado por el conflicto en Medio Oriente con el cierre del estrecho de Hormuz, el Brent por encima de los $100 por barril y esto presionó a las tasas del tesoro a 10 años al alza y bueno, obviamente este encarecimiento del costo del financiamiento global termina impactando en los mercados emergentes. Eh, que esto también lo podemos ver en el gráfico que estamos viendo acá a la derecha, pero bueno, también más allá de eso, también hay ruido local, donde podemos ver que el spread del G35 sobre el ENVI LATAM subió desde aproximadamente 190 puntos básicos hasta 290 en ese mismo periodo, y lo que estamos viendo acá es que si bien el Banco Central viene acumulando compras, que llevamos, bueno, casi 7.000 millones de dólares comprados en el año, esto, bueno, no se termina de traducir en acumulación de reservas netas, porque, bueno, hay pagos a organismos internacionales, bopriales y, bueno, vencimientos de deuda.
Y esto también lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde vemos que mientras que los países comparables siguen comprimiendo rendimientos en un contexto donde hubo mayor flujo hacia emergentes a principios de año, Argentina acompañó, pero sigue quedando rezagada respecto a estos países. E incluso, bueno, en la última semana ese spread siguió ampliándose. Pero bueno, más allá de esto, también existen otros factores locales que ya conocemos y que Martín ya estuvo comentando. Bueno, tenemos una inflación que sigue resistente con ese 3,4 que marcó en marzo y también, bueno, esa resistencia en la inflación núcleo, la actividad que todavía no tracciona. eh, y esto que también se ve reflejado en el índice de confianza en el gobierno, que también sigue deteriorándose, cayó un 12% en el último mes. Y bueno, esto claramente es algo a monitorear porque podría empezar a complicarse el humor social hacia adelante y ahí empezar a haber ruido político de cara a las elecciones en 2027. Pero bueno, acá la pregunta es cómo se van a afrontar los vencimientos por más de 30.000 millones de acá a fin del mandato, que, bueno, si bien Caputo señaló que el gobierno no tiene necesidad de salir al mercado, aunque bueno, tuvo la oportunidad a principios de año y no lo hizo, porque insiste en que la tasa debería ser más baja que ese 9%, y en este sentido prefiere financiarse más barato localmente con, bueno, justamente vimos las últimas emisiones de Bonares y bueno, ahora recientemente con deuda garantizada por organismos multilaterales. Eh, pero bueno, que son aproximadamente el BID por 550 millones y el Banco Mundial por otros 2.000 millones. Creo que no me olvido de otro más, pero bueno, serían a tasas de aproximadamente un 6%, que bueno, claramente muy por debajo de lo que exige actualmente el mercado. Pero bueno, claramente estos montos tampoco son suficientes para cubrir la gran cantidad de vencimientos que tienen hasta el final del mandato. Y por eso es fundamental que salgan a los mercados para poder rolear los vencimientos, que bueno, incluso ahora con un riesgo país más cercano a los 600 puntos básicos, se empieza a complicar un poco más. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Es que lo más probable es que el riesgo país siga lateralizando en estos niveles durante los próximos meses, sobre todo mientras este componente externo tampoco ceda. Bueno, eso también va a depender cómo sigue esta evolución del conflicto en Medio Oriente. Y en ese sentido difícilmente veamos una compresión sostenida hacia los 450 puntos básicos que permita esa reapertura a los mercados internacionales y también para que Argentina cierre esa brecha de rendimiento con la región. También el mercado necesita señales más claras en términos de financiamiento externo y acumulación de reservas, sumado ¿no? al componente local que ya dije recientemente en cuanto a lo que es la inflación y el nivel de actividad. Pero bueno, más allá de eso, seguimos manteniendo una visión constructiva sobre la deuda soberana. O sea, los fundamentos están, seguimos teniendo superávit fiscal, aunque bueno, con algunas señales de alerta por la caída en la recaudación, también bueno, las compras sostenidas que está haciendo el Banco Central y también bueno, potencial de reformas legislativas que pueda hacer el oficialismo, pero bueno, mientras sigan estas presiones que estamos describiendo y el spread de rendimientos con la región se mantenga tan amplia y Argentina no logre diferenciarse de los países de la TAM, no vemos catalizadores claros que justifiquen una perforación sostenida por debajo de los 500 puntos básicos en el mediano plazo. Y en este sentido, bueno, lo que estamos privilegiando es más el tramo corto de la curva soberana, a diferencia de cómo veníamos haciendo en los últimos meses, que preferíamos el tramo largo. Y bueno, nos gusta el G30, que está rindiendo aproximadamente un 7,1% de TIR. Y además comprimió bastante el spread legislativo del AL30 versus el G30, como podemos ver en el gráfico de abajo. Y fíjense que actualmente el spread legislativo está en 1,8%, bastante por debajo del promedio de los últimos 12 meses, que es del 3,7%, por lo que también podría ser una buena opción rotar del AL30 al GD30 y ganar más cantidad de nominales. Bueno, además de estas razones, también preferimos el tramo corto. Bueno,
principalmente tiene una menor duration, tiene menor volatilidad y también, bueno, le da una mejor protección ante escenarios adversos y bueno, además lo que tiene el G30 o el tramo más corto es que amortiza el 40% del capital dentro de la gestión actual. Y bueno, y también dentro del tramo corto nos gusta el AO27 que actualmente rinde un 5,1% de TIR, también el AO28 que rinde un 8,5%, que son dos opciones interesantes por su estructura de flujos que pagan un 6% de forma mensual y además que no hay alternativas similares dentro del mercado actualmente. Y respecto a los Bopreal, me parece que con la compresión de rendimientos que tuvieron en el último tiempo, ya empezaron a perder bastante atractivo. Incluso el Bopreal Serie 4, el BPO B8, que tiene un vencimiento bastante similar al AO28, está rindiendo 7,9, que es por debajo de este Bonar que recién les mencionaba. Incluso tiene una estructura de flujos bastante menos interesante que el AO28. Eh, bueno, y acá pueden ver las curvas de rendimientos y los distintos potenciales de upside según distintos escenarios de riesgo país, donde podemos ver que el tramo 2035 y 2041 bajo ambas legislaciones tienen el mayor potencial de upside ante una compresión del riesgo país, pero acá privilegiamos la extranjera porque como vimos en el gráfico anterior, el spread legislativo está por debajo del promedio y en ese sentido es preferible posicionarse en la extranjera justamente también por la seguridad jurídica que le brinda al inversor. Pero bueno, esto sería ante un escenario, ante un ejercicio de exit yield donde el riesgo país comprima la zona de los 400 puntos básicos que como dije, no es nuestro escenario base, nosotros creemos que va a lateralizar en el corto plazo, pero bueno, para un perfil quizás un poco más arriesgado, posicionarse en el tramo largo puede ser una buena alternativa por este potencial de upside que ofrecen. Bueno, pasando a corporativos, que bueno, lo que podemos ver es que tuvieron un comportamiento bastante estable relativo a lo que fue el resto del mercado, donde bueno, mientras los soberanos transitaron este periodo con alta volatilidad, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, eh, los corporativos, en cambio, tuvieron un comportamiento muchísimo más estable. Y acá, bueno, lo que hicimos también fue armar un índice con más de 100 instrumentos, tanto ley local como ley extranjera, y ponderándolo por su valor residual. Y lo que observamos es que el índice bajo ley New York se movió en un rango bastante acotado, entre un 7 y un 8% en los últimos 12 meses. Eh, y bueno, claramente el crédito corporativo se mantuvo se mantuvo mucho más estable, claramente porque tiene un menor beta al riesgo soberano, los flujos de caja de los emisores son mucho más predecibles. Y bueno, también si vemos el muy buen desempeño que tuvieron los corporativos ley local, con los rendimientos comprimiendo hasta un promedio del 5%, se explica un poco también por la gran liquidez de dólares a nivel local por el blanqueo que llevó a esta fuerte compresión de rendimientos. Y también esta diferencia de rendimientos entre ley local versus ley extranjera coincide también con el momento en que el canje empieza a ampliarse, que hoy está en torno al 3,5%. Y bueno, eso explica el diferencial de rendimientos entre ambas legislaciones. Bueno, también podemos ver que los principales emisores del índice si vemos acá un resumen de cómo fue el desempeño de los distintos índices y vemos que, bueno, tuvieron donde los principales emisores del índice son YPF, Telecom, Pampa, Plus Petrol, Tech Petrol, Vista Energy, que son prácticamente todas energéticas. Hoy tenemos el índice bajo ley extranjera rindiendo en torno al 7,4% de TIR y acumula una suba del 2% en el año. Eh, pero bueno, y bueno, tenemos a los soberanos ley extranjera rindiendo un 10,4% de TIR en cable.
Pero más allá del diferencial de rendimientos, me parece que, como comentaba recientemente, esta capacidad de mejora y compresión adicional de los soberanos me parece que es bastante acotada, al menos en el corto plazo, y por eso es que decidimos diversificar un poco más a los corporativos. Que bueno, siguen teniendo un rendimiento atractivo, menos volatilidad y eso hace que esta relación riesgo-retorno resulte más favorable para los corporativos. Bueno, en este sentido, acá están los bonos que estamos recomendando. Eh, para lo que sería ley o perfiles un poco más conservadores, de menor duration, estamos recomendando PAE 2027 con una TIR aproximada del 5%, YPF 2029 que está rindiendo 6,9%, bueno, entre otras, y también en el tramo más largo tenemos a Telecom 2033 que está rindiendo 8%, YPF 2031 7,2%. Y bueno, ahí pueden ver el resumen de los instrumentos. Aclaro que los rendimientos bajo ley extranjera están a precio cable y los rendimientos bajo ley local en precio MEP, eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pasando rápidamente a los subsoberanos, bueno, los bonos provinciales también vienen mostrando un buen desempeño en lo que va del año. Tenemos, acaba rindiendo en torno al 7% que vence en 2033. Córdoba rinde un 8,8 también con vencimiento en 2032. Bueno, Mendoza 7,8. Eh, bueno, también otros, bueno, Santa Fe, por ejemplo. También, bueno, Santa Fe es una opción también interesante que está rindiendo un 5,8 de TIRF, que es considerando que también no se encuentran rendimientos a plazos tan cortos en el mercado. Y bueno, son alternativas también para diversificar el riesgo soberano nacional. Eh, pero bueno, también hay que mencionar que también la dinámica de las cuentas provinciales también viene complicándose un poco. Bueno, la recaudación nacional viene cayendo por 8 meses consecutivos y también esto hizo que la coparticipación a provincias también cayera y esto también generó que el Tesoro tuviera que dar anticipos a 12 provincias por problemas de financiamiento. Entonces, si bien emisores como Cava, Córdoba, Santa Fe tienen acceso al crédito y tienen perfiles más sólidos que el promedio, hay que seguir de cerca esta dinámica y la capacidad de las provincias de sostener las cuentas en este contexto. Bueno, paso rápidamente a la licitación que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, el Tesoro ayer colocó 8,1 billones, logró un rollover del 102% de sus vencimientos y además colocó unos 700 millones de bonares, donde bueno, lo llamativo fue que el Tesoro amplió el monto máximo a colocar de 250 millones a 350 millones para la primera vuelta y esto en parte para pagos al FMI, bueno, este viernes por 800 millones, mientras que bueno, también se espera la aprobación del board del FMI para un desembolso por otros 1.000 millones. Pero bueno, lo llamativo fue que el nuevo instrumento licitado, el dual que paga la mayor tasa entre ser y tasa variable, sería la TAMAR, me parece que es un instrumento interesante, sobre todo si la inflación sigue mostrando resistencia y las tasas empiezan a subir en términos reales. Pero bueno, igualmente es un instrumento bastante largo, vence en 2029 y hay que ver con cuánta liquidez opera en el mercado una vez que liquide la licitación. Por otro lado, vemos que el Tesoro viene colocando deuda por encima de sus vencimientos de forma sostenida desde noviembre y esto viene en parte por la holgada liquidez que está teniendo el sistema financiero por las compras de divisas en el MULC, además de también la normalización de encajes que estuvimos viendo en el último tiempo con el último cambio bajando el requerimiento de encajes del 75 al 65%, que esto a su vez trajo mayor estabilidad en las tasas de corto plazo. Además, lo que podemos ver es que a diferencia de la licitación anterior, fue que el mayor monto colocado se concentró en la LECAP corta. Esto me parece que es en parte
por la normativa del Banco Central que sacó ese plazo mínimo de 60 días de títulos suscritos en el mercado primario que pueden ser integrados como encajes y esto hizo que se concentre un poco más la demanda en el tramo corto, pero si vemos el balance completo de abril vemos que el Tesoro sigue manteniendo esta estrategia de ofrecer instrumentos de mayor plazo para financiar sus vencimientos y por eso vemos que en abril el plazo promedio subió a 537 días versus 414 días en el mes anterior, subiendo claramente el promedio respecto a los últimos meses. Bueno, lo bueno de esto es que esto también vino acompañado de tasas más bajas, donde en abril las tasas cayeron hasta el 24%. Bueno, voy a pasar rápidamente a las curvas en pesos antes de quedarme sin tiempo. Bueno, ya me quedé sin tiempo, perdón. Bueno, básicamente un poco contamos acerca de cómo vienen las estrategias de carry trade, que claramente fueron una estrategia bastante, bastantes ganancias en lo que va del año, pero bueno, donde el tipo de cambio se mantuvo estable durante los primeros 3 meses del año, bueno, pese que el día de ayer subió un poquito, después, bueno, ya un poco comentó Martín cuál fue la causa de la estabilidad en este tipo de cambio. Eh, pero bueno, claramente la contrapartida de esta caída en el tipo de cambio es la persistente caída en el tipo de cambio real, que eso pone un poco en riesgo también las estrategias de carry. Por eso es que quizás en el corto plazo estamos viendo que hay que tener un poco más de cuidado y no exponernos tantos a pesos quizás como lo veníamos haciendo en los últimos meses. Y bueno, paso rápidamente a las curvas. Bueno, fíjense que la curva tasa fija también estuvo comprimiendo, un poco ya lo expliqué, por esta holgada liquidez que está teniendo el sistema, también la normalización de encajes, que eso hizo que comprimieran mucho las tasas. Bueno, y también tuvimos la curva SER comprimiendo, quizás no tanto como lo hizo la curva tasa fija, donde el mercado también parece no reaccionar a una inflación que se resiste a bajar. Acá vemos el que está descontando el mercado en el gráfico a la derecha, donde vemos que el mercado está descontando una inflación de apenas un 2,3% en abril. Nosotros estamos viendo una inflación un poco más alta, en torno al 2,7%. Pero bueno, al menos el mercado sigue viendo una inflación que sigue desacelerándose, pero bueno, nosotros quizás estamos viendo una inflación que pueda resistirse a la baja por más tiempo. Y en ese sentido, lo que estamos recomendando es más lo que es la cobertura a través de instrumentos SER. Incluso hicimos un ejercicio de exit yield con nuestras proyecciones, asumiendo la TIR de salida igual a la TIR actual. Y eso nos da que los instrumentos SER son los que mayor retorno potencial nos darían y por eso es que estamos recomendando los bonos SER. Ahí está la lista de los instrumentos que estamos recomendando, seguido de los duales, pero desaconsejamos lo que sería tasa fija. Así que bueno, eso es rápidamente el resumen que pude hacer. Así que bueno, te dejo la palabra a vos, Nico. Gusti, muchísimas gracias. Muy bueno. Al final le pusiste acelerador. Gracias por llegar. Bueno, estamos ya en tiempo. La realidad es que, como resumen, lo que tomo es que la economía real sigue sufriendo. Tenemos varias alertas y esperemos que la baja de tasas ayude a que se empiece a dinamizar un poco mejor la economía, sacando el sector primario que viene funcionando muy bien, que el Banco Central pueda aprovechar para comprar reservas e incrementar las reservas netas que vienen creciendo pero magramente. Y por otra parte, que en el momento no se ven tantos triggers como para que siga comprimiendo mucho el riesgo país, pero hay oportunidades, somos constructivos en la parte corta de la curva hard dólar, las tasas en pesos comprimió mucho la fija, nos interesa como cobertura y como proyección la curva de SER. Y bueno, también vemos el final del carry trade, digamos, para ir monitoreando, ¿no? Este mes que viene probablemente. No sé si me queda algo por complementar. No, Nico, creo que excelente resumen, como siempre. Bueno, muchas gracias, Justi, muchas gracias, Martín. Y los esperamos a todos en el próximo House. Así que gracias y que tengan buen fin de Bueno, semana largo. gracias, hasta la próxima. Gracias.